Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos de crímenes ibéricos, otro de los exitosos podcasts de Upcast. Ya sabéis, soy Vanessa de Lucio y hoy, aunque no solemos atravesar nuestras fronteras en estos análisis, vamos a hablar de un caso que ha ocurrido fuera de España, en Europa, porque el reciente tiroteo en un instituto en Austria de hace solo unos días nos ha llamado mucho la atención y nos brinda la oportunidad para hablar de un fenómeno que solemos asociar más a países como Estados Unidos, pero que de vez en cuando suceden en Europa y nos conmocionan. Ahora entramos en más detalles, pero antes tengo que saludar a nuestra experta de hoy, a Carmen Corazzini, una de nuestras habituales. Ella es periodista y presentadora de televisión, máster en terrorismo y especialista en criminología, victimología y delincuencia. Me acompaña hoy para hablar de todos los detalles de esta investigación. ¿Qué tal, Carmen? Pues un placer estar contigo, Vanessa, y con todos nuestros oyentes. Siempre lo es. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo sabes que es un placer para nosotros contar contigo. Y vamos a arrancar, como hacemos siempre, recordando más o menos lo que ha sucedido en el caso y los detalles que podemos investigar después para poder tener ese análisis completo. En esta ocasión, seguro que es familiar para todos vosotros porque ha copado las noticias, nos situamos en Graz, una ciudad al sur de Austria, en el Instituto de Educación Secundaria del distrito de Lend. Esto ocurre en la mañana del 10 de junio de 2025, una mañana que transcurre de manera normal, completamente habitual, como es cualquier otra en este centro de educación secundaria. Sin embargo, y sin previo aviso, a las 10 de la mañana un exalumno, un alumno que había estudiado allí, que tenía ahora 21 años, irrumpe de forma repentina en dos de esas aulas, disparando indiscriminadamente hacia todo y hacia todos. Y empieza un tiroteo que causa el pánico más absoluto entre los estudiantes y los profesores. Pasó por su propia clase, esa en la que años antes se había sentado él mismo, en ese centro en el que, por cierto, no llegó a terminar los estudios. Después de disparar a diestro y siniestro y de causar el terror más absoluto entre toda la comunidad educativa que allí se encuentra, los estudiantes, los profesores, en fila hacia un aseo y se dispara a sí mismo, se suicida. Gracias a que la policía había recibido las llamadas de alerta muy rápidamente y a esta rápida intervención de las fuerzas especiales Cobra se evitó que la tragedia fuera todavía mayor, pero el balance después de esos minutos de auténtico pánico es de varios heridos, de 2 personas en estado crítico y de 11 personas fallecidas, incluido, como decimos, el propio atacante que, como ya hemos contado, se suicidó en los baños cuando se vio acorralado por la policía. Sabemos poco de él. El dato ya contado de que fue alumno de este instituto, que era de nacionalidad austríaca y que vivía en el barrio, en las cercanías.
no tenía antecedentes penales y, por lo que hemos podido leer y conocer por los medios locales, había comprado la pistola y la escopeta que llevó al instituto días antes del tiroteo. También había dejado escrita en su habitación una nota de despedida. Este chico, este joven, tenía su licencia de armas de forma legal, aunque sí es una incógnita el intentar saber cómo había logrado el arma, porque para obtener este permiso legal en Austria y la tenencia sobre todo de un arma en propiedad, se exige no solo tener cumplidos los 21 años, sino justificar muy bien para qué va a usarse ese arma, y para eso hay que superar un examen psicológico que demuestre que el propietario está en plenas facultades mentales y que no va a hacer un uso imprudente o descuidado contra otras personas bajo pues, situaciones de estrés psicológico o de algún tipo de desajuste mental. Es una incógnita saber cómo pasó ese examen psicológico, pero el asesino perpetró una matanza que no tiene precedentes en Austria. Es verdad que ha habido otros 3 tiroteos en ese país, en las escuelas, en su historia, en 2018, en 1997 y en 1993, pero ninguno de esos 3 incidentes se habían saldado con más de una víctima mortal. Es decir, nada parecido a este suceso tan trágico y con tantas víctimas que hemos vivido. Y eso a pesar de que Austria es un país fuertemente armado. Se trata de uno de los países del mundo donde la población tiene más armas y en el que se registra, según los estudios arrojados este año, una media de 30 pistolas por cada 100 habitantes. Es decir, Austria es el 12º país a nivel mundial en tenencia de armas en propiedad, en una clasificación que, como ya podéis imaginar, lideran los Estados Unidos, pero es verdad que sorprende ver que Austria esté por delante de países como Kosovo, como Pakistán o como, por ejemplo, Irak. De hecho, en la Unión Europea, solo Finlandia y Chipre superan a Austria en tenencia de armas por habitante. Quizás por ahí se puedan explicar algunas cosas. El tiroteo ha dejado al país sumido en la estupefacción y nos ha roto a todos también un poco ese mito, quizás no muy bien construido, del país pequeño entre montañas alpinas, paisajes verdes, cumbres nevadas y lagos y habitantes en bicicleta y en armonía, ¿no? Es una imagen distorsionada, pero también muy generalizada de este pequeño país, como decimos, y desde luego el fenómeno de las matanzas en institutos a tiros por parte de jóvenes es algo que sin duda no sucede a menudo en Europa y que identificamos más con institutos, pues no sé, de Massachusetts, de Ohio, de Texas, de cualquier sitio más de los Estados Unidos, ¿verdad? Por otra parte, es verdad, hay que decir que Austria vive un contexto político en estos momentos muy polarizado, gobierna la extrema derecha, pero en teoría la matanza no ha tenido ningún tipo de motivación política. La hipótesis se centra más en los posibles problemas del pasado de este chico que había asistido a clases en ese instituto y del que dicen está estudiándose, había sufrido acoso escolar. El caso es que el país sigue en estado de shock y con muchas preguntas sin contestar. Te las voy a intentar trasladar, Carmen, a ver si al menos desde un perfil psicológico podemos intentar entender las claves de esta tremenda desgracia y de este incidente tan trágico que ha ocurrido pues, aquí en un país vecino y cerca de España. La pregunta principal, la pregunta más obvia y más primaria que uno se hace es ¿qué lleva a este chico a entrar en su antiguo instituto y a disparar a los alumnos, esos que habrían podido ser perfectamente sus compañeros hace tan solo unos años? Claro, aquí convergen muchos factores. También depende de la psicología de este individuo y de su pasado. También a nivel psiquiátrico, no tenemos todavía datos para saber si padecía algún tipo de trastorno de enfermedad previa, pero parecerían indicar las primeras hipótesis pues, que no. Pero evidentemente para que una persona de 20 años, 21 años, coja una escopeta y una pistola y irrumpa en su antiguo instituto, algo en su cabeza está fallando, ¿no? Lo que está fallando muchas veces es una imposibilidad e incapacidad de manejar ciertas emociones relacionadas muchas veces con la rabia y con la frustración. Estamos hablando de un caso de posible bullying y acoso escolar. ¿Cuántas veces vemos a las víctimas de acoso y de bullying o bien que se encierran en sí mismas y buscan ayuda o que se encierran en sí mismas y brotan? La falta de ayuda
durante un proceso como este, que es muy duro a esa edad, muy duro pasar horas y horas con personas que se convierten en gente hostil para ti, en un entorno que es el de un instituto, donde un adolescente empieza, ¿no?, a vivir, empieza a desenvolverse, y que precisamente sea esa la zona, digamos, de guerra para él, mental, pues provoca muchas contradicciones internas y lamentablemente, si no hay un seguimiento psicológico por parte del instituto, que no se ha dado cuenta, por parte de los padres que no han estado a lo mejor presentes, pues claro, no se tiene todavía una madurez emocional, o por lo menos no tenemos todos la misma, para saber afrontar este tipo de situaciones. Y hay casos extremos que hemos visto en Estados Unidos en varias ocasiones, menos en Europa, donde toda esta ira, rabia, frustración, tristeza y desapego genera una deshumanización del resto de personas, y en este caso compañeros de clase, y le provoca la posibilidad y la facilidad de idear un crimen. Hay que tener en cuenta además que hay una planificación, porque fue a por las armas, buscó un día en concreto, una hora en la que sabía que las clases estaban en curso, que fue alrededor de las 10 de la mañana, es decir, que lo estuvo pensando, ¿no? Porque ha habido casos de, por ejemplo, de brote psicótico, donde, bueno, pues ahí la persona no está en sus cabales, no está tomando decisiones siendo plenamente consciente. De hecho, yo recuerdo aquí en España, que ocurrió creo que en el año 2015 en el IES Joan Fuster en Barcelona. Un alumno de unos 13 años entró armado con una ballesta, pero luego se determinó que estaba sufriendo un brote psicótico. Entonces, si esta persona no ha sufrido ningún brote psicótico, lo ha planeado queriendo, allí tenemos muchos fallos. Tres fallos veo yo principales, por parte de la familia, por parte del colegio y también por parte de la legislación, que favorece la tenencia de armas a personas que no deberían tenerlas. Claro, yo no sé si el argumento del posible acoso escolar sufrido es suficiente para motivar algo así. Vamos a intentar hacer alguna pincelada sobre el perfil psicológico de este chico o de cualquiera de los que, bajo este patrón del bullying, del acoso escolar en el pasado, como dices tú, ¿no? En ese influjo de, bueno, pues de la ira, del remordimiento, de la venganza, puede intentar cometer un acto así. ¿Qué rasgos de personalidad podremos decir que suelen encontrarse en jóvenes capaces de cometer este tipo de ataques y que encajan con lo poco que sabemos de él? Pues seguramente una labilidad emocional, una ausencia de apego, inmadurez en la mayoría de ocasiones, una dificultad de control emocional y por lo tanto también de conducta. Y son habitualmente los rasgos que favorecen lo que luego se convierte en una conducta antisocial. Es decir, no todos afrontamos de la misma manera lo que nos ocurre. El bullying es algo terrible, pero no todos lo afrontan de la misma manera. Y hay personas que a lo mejor necesitan un extra de ayuda psicológica, no necesariamente psiquiátrica, pero a lo mejor solamente psicológica, porque la mayoría de las veces se encierran en su pequeño mundo, van ideando pues venganzas, porque es lo único, digamos, en su cabeza que les queda para enfrentarse al mundo, y no hay nada ni nadie ahí que les dice que ese no es el camino correcto, porque además es gente muy joven, todavía no se tiene una personalidad del todo definida. Si ha sufrido bullying desde los 15 años, por ejemplo, pues son momentos muy importantes para la evolución cerebral y conductual. Entonces, no tener apoyos, ni figuras, ni referencias, provoca que esta gente se sienta perdida en muchas ocasiones, ¿no? Perdida. Y los rasgos psicológicos habituales se enfocan mucho en una inmadurez emocional que puede parecer banal, pero luego es la que provoca decisiones incorrectas. Y, por supuesto, nunca hay una justificación para un crimen, no hay crimen justificado. Se puede explicar. Y una situación de acoso o bullying continuada sí que puede explicar, que no justificar,
una reacción violenta, porque si esas emociones, esos sentimientos no se tratan de la manera correcta, se tergiversan y se convierten en otra cosa, y se convierten en odio, en rabia y lo que decía, ¿no? En esa deshumanización, porque a fin de cuentas los alumnos que han podido vacilarle, reírse de él ya los deja de ver como personas y simplemente se convierten en adversarios. Entonces, su único objetivo vital es deshacerse de esos adversarios. Y por eso la ayuda psicológica y la atención por parte de la familia suele ser muy importante en estos casos porque se pueden frenar a tiempo algunas conductas que son fruto de un estado de ebullición. Ya sabes que además falta una pequeña gota de agua que colme un vaso y se ve que el suyo estaba bastante repleto. Claro, pero a mí me llama la bueno, está claro que la elección del lugar es por el hecho de haber sido exalumno y, como tú dices, si has sufrido ese tipo de abuso, ha sido ahí, pero claro, las personas que están ahí años después ya no son esos compañeros que a él le atacaron. Esto, obviamente, es un factor que el agresor nunca tiene en cuenta. Él no va a ese instituto por azar, pero tampoco considera que la gente contra la que él va a arremeter y a la que va a matar es completamente inocente porque ni siquiera lo conocen, no son los que le han hecho a él ese abuso. Yo no sé, el componente emocional o de su pasado, esa cuenta pendiente, hace que te nuble esta capacidad de, en fin, este pensamiento, ¿no? De decir, bueno, yo voy a ir a atacar contra alguien que no tiene absolutamente nada que ver con lo que a mí me sucedió. Claro, pero representa algo, ¿no? Representa el lugar donde él sufrió, representan los rostros que le hicieron daño y terminas no, ya no solo deshumanizando, sino perdiendo toda esperanza en la sociedad, perdiendo toda esperanza en la humanidad. Entonces, el odio y la rabia ya no solo se canalizan en 4 o 5 personas que le han podido hacer daño, sino en la juventud como ente per se, en la sociedad como conglomerado. Es una pérdida de esperanza completa en el mundo, en cierto modo, porque son víctimas que luego se convierten en verdugos que se han sentido desamparados, no se han sentido protegidos. Y la institución, el colegio, tendría que haberlos protegido. Del mismo modo, la familia, el entorno. Pero si no tienes una red de apoyo a tu alrededor, es muy fácil que acabes con este rechazo generalizado y que ya te dé un poco igual a quién hacerle daño, porque el objetivo es hacer daño en general. Por lo tanto, la motivación, por lo que nos cuentas, no viene fruto ni de una búsqueda de notoriedad, ni de, sino más bien habría que buscarlo, ¿no? En la venganza, en el resentimiento, en que ahí te queda algo guardado que hace que años después, en algún momento dado, haya un clic que te hace saltar y que te hace cometer este tipo de tragedias. Y fíjate en la desesperación, porque se quitó la vida en el baño. O sea, no sabemos si tenía la intención clara de provocar esa masacre para después matarse o si eso fue fruto de un momento de shock y a lo mejor tomó la decisión rápidamente, ¿no? Lo más probable es que sí tuviese ya esa decisión tomada, ¿no? De acabar con todo lo que hay a su alrededor, acabar con la imagen de lo que le hizo daño y acabar consigo mismo. Para que una persona llegue a tomar esa decisión de desprenderse de su propia vida, el sufrimiento tiene que ser abismal. Un sufrimiento abismal que, repito, no justifica para nada sus actos, pero para intentar meternos dentro de su cabeza, la desesperanza tuvo que ser tan plena, tan colosal, que no le quedaba otra dentro de su mecanismo mental que deshacerse de Mm. todo y a Esto, su paso matar. ¿Esta decisión crees que la tenía previamente meditada o que es fruto del susto, de repente consciencia de saber lo que acabas de hacer, de verte acorralado por la policía, de meterte, porque es acorralado física y emocionalmente, ¿no? Él se encierra en un baño, se ve rodeado, escucha las sirenas, escucha esas voces de los agentes diciéndole no tienes nada que hacer, hemos llegado, sal, esto se ha acabado. Me pregunto también, si fruto de ese enajenamiento que obviamente esa persona ha sufrido, de ese bloqueo. No sé si el plan estaba concretamente meditado o si ahí, desesperado y siendo consciente en un momento de lucidez por lo que ha hecho, también decide tomar esa decisión. Pues las primeras investigaciones apuntan a una presunta carta de despedida o carta explicando lo que iba a ocurrir. Eso ya nos indica que lo más probable es que tuviese pensado
acabar también con su vida en función también de lo que pusiera, ¿no? En esa carta. Luego es verdad que una vez dentro, a lo mejor vas con la idea del suicidio, pero no lo terminas haciendo, pues porque al final solemos tener una inercia hacia la vida. Y claro, verte de repente rodeado de, me parece que fueron 300 agentes, fuerzas especiales, helicópteros, todo duró muy poquito, fueron como unos 15, 17 minutos de actuación policial frenética y claro, verse envuelto de repente en esa ebullición, a lo mejor sí que le provocó o le aceleró esa toma de decisión, pero la mayoría de las veces es un todo o nada. Y si toma la decisión de coger una escopeta, o en este caso escopeta y pistola, y plantarse ahí y matar a todo el que tenga delante, eh, pues la segunda línea es quitarse la vida, porque la vida es tan sufrimiento, es un sufrimiento tan grande que no merece la pena, ¿no? En sus mentes. Esto suele ser así. Por eso yo creo que quizás sí que fuera con la idea de acabar con todo, con todos y consigo mismo. Vamos a hablar de esa nota de despedida, Carmen. Desde el punto de vista de la psicología forense, ¿qué pistas nos suelen revelar estos textos? ¿Qué autoimagen, qué intención suicida deja el autor o qué nos desvelan? Es lo último que se tiene de él. Pues depende muchísimo del contenido de estas cartas, pero a menudo solo son una última muestra de afecto a su entorno, una explicación, porque son personas que mantienen la empatía, ¿no? Aunque nos cueste imaginarlo, pero sienten todavía cierta empatía por a lo mejor sus padres, sus familias. Entonces, una última conversación para explicar qué ha ocurrido y, digamos, limpiar un poco su nombre, limpiar la imagen de él como ha acabado haciendo algo así, explicar quizá el sufrimiento por el que pasó, indica evidentemente un estado donde se ha planificado, aunque sean pocos días o semanas o quién sabe si meses y ojalá que no años, pero hay una planificación detrás, hay una intencionalidad clara. Y también hay un pensamiento de afecto hacia aquellos a los que dejará, a quienes comunica como último aviso los porqués, pero claro, depende mucho del tipo de información que se ponga en la carta. A menudo es un te quiero a seres queridos, pero cuando la rabia o la frustración es tan sumamente elevada, se convierte incluso en un alegato de odio, ¿no? De la sociedad, la vida se ha portado mal conmigo, Mm. no quiero seguir aquí y Y me voy acabo con haciendo todos. esto y me Eso voy, es. claro. Claro, porque otra pregunta que siempre nos hacemos cuando suceden este tipo de hechos, que tanta conmoción causan, es cómo puede ser que nadie en su entorno, ni su familia más próxima, ni los educadores, ni la policía, ni los, en fin, psicólogos, que nadie viera venir que este chico estaba sufriendo o que tenía esos demonios dentro, ¿no? Esa tortura mental, ese sufrimiento, y que no hubiera ningún indicador temprano, ¿no? No sé, una conducta agresiva, un aislamiento social, algún tipo de indicador de tendencias suicidas. ¿Cómo se puede pasar por alto por parte de todo el mundo? Esto es gravísimo, o sea, me parece muy preocupante que una persona de esa edad esté pasando por un momento tan difícil y nadie a su alrededor se dé cuenta. Por una parte, desde la misma institución, desde el colegio, al final los profesores, otros alumnos ven si alguien juega en el recreo, si le llaman para salir a jugar o no, si está escondido en una esquina del aula. Son situaciones muy visibles, muy visibles. Pero antiguamente se decía, bueno, pues nada, el rarito de clase no se le hacía ni caso, pero gracias a la evolución, ahora ya se contemplan planes de actuación por parte de las instituciones, por un lado. Pero evidentemente ha habido una falla de atención allí. Y por otra parte, el entorno cercano de este individuo, que tendría una familia que no necesariamente entornos desestructurados tienen por qué favorecer este tipo de conductas. Eso también es un pequeño cliché. Pero más allá de si era una familia unida o no, está
la observación, está el hablar con tu hijo o con tu hija, el observar si hay modificaciones o cambios en su conducta. Además, a esas edades son muy visibles, si no salen, si entran, a qué hora. Es decir, viviendo bajo un mismo techo, teniendo una conversación diaria, se pueden dilucidar muchos detalles de por qué fase vital está pasando esa persona. Y evidentemente estaba desamparado, estaba desamparado. Esto no quita que sea el verdugo de esta situación, pero ha sido una persona muy desamparada por su entorno familiar y por un colegio donde nadie se ha dado cuenta, y si se han dado cuenta no han tomado cartas en el asunto. Ya no es solo que te hable un psicólogo, pero es que los protocolos van avanzando cada vez más. En España, de hecho, cada comunidad autónoma tiene sus propios protocolos, pero se establece una línea de actuación para evitar que cosas como estas puedan pasar. Y ya no hay que irse a este extremo, ¿no? Pero pues individuos que están pasando un mal momento, que están teniendo algún tipo de problema, que sufren acoso, que le están amenazando, pues la institución debería erguirse como un lugar seguro al que acudir, donde sabes que te van a escuchar. Porque claro, estos individuos no van a ir a llamar a la puerta de un psicólogo, porque a esa edad no tomas ese tipo de decisiones, no tienes esa conciencia, ¿no?, de ti mismo. Tienen que ser el resto los que se den cuenta. La responsabilidad no es única de quienes sufren en estos ámbitos, ¿no? Y luego, por otro lado, evidentemente una familia que no ha estado atenta dentro de lo dramático de todo esto, pero que no han estado atentos. Claro, en principio, además, hay que decir que, bueno, que Austria es un país, absolutamente civilizado, que no tiene graves problemas de convivencia. Es verdad que en los últimos años sí que se ha detectado una subida en la compra de armas de sus habitantes, tanto a nivel privado como, sí, personal. Y hay otro dato preocupante, que es el hecho de que esa propiedad de armas para cazar no está especialmente regulada. Por eso, otra de las preguntas que ahora mismo conmociona a toda la sociedad austríaca es, claro, ¿cómo pudo este chico hacerse legalmente con una pistola y con una escopeta? Claro, mira, tú lo decías antes, que Austria se encuentra en el 12.º escalón. Evidentemente en Austria se producen muchas menos muertes por arma de fuego que, por ejemplo, en Canadá, Israel o en la mayor parte de Escandinavia. Y luego, si nos vamos a mirar a Estados Unidos, allí la tasa se duplica hasta 17 veces. Las leyes de posesión de armas de fuego son más liberales que en la mayoría de países europeos, en Austria digo, pero también tienen unos requisitos, evidentemente, pero está claro que hay ciertos requisitos, y ya no solo en Austria, sino también en Estados Unidos, etcétera, que o bien no están planteados de la manera más correcta, y son evidentemente insuficientes, porque, es decir, se pasa un test psicológico, bueno, varios test psicológicos, pero evidentemente no están bien formulados. Porque en Austria hay un par de, bueno, hay varios permisos, pero hay dos específicos, que es el WBK de categoría B y el Waffenpass. eh, y para ello se exige un informe psicológico que además sea reciente y positivo, evidentemente, ¿no? Y dentro de estos exámenes psicológicos hay algunos de escala de estrés para verificar, ¿no?, cuál es la reactividad de esta persona. Otros son cuestionarios de riesgo para ver un poco su mentalidad por dónde va. Pero claro, no es tan difícil escabullirse de uno de estos exámenes psicológicos. ¿Cuántas veces hemos visto casos similares, ¿no? Pasan todo tipo de, Pues esa era lo siguiente pruebas que te y iba a preguntar, claro, ¿cómo puede alguien capaz de hacer esto superar ese examen psicológico? Que es pues obligatorio. claro, pues allí hay muchas fallas. Es verdad que depende mucho de, claro, si te hacen un test psicológico con 20 años y luego no te lo repiten a los 45, entre los 20 y los 45 ha habido un cambio importante en la vida, ¿no? Y a lo mejor con 20 sí podías, pero con 40 no, o viceversa. Evidentemente no los protocolos, porque muchas veces se basan en protocolos y en algoritmos. Y claro, también hay entrevista personal, pero la mayoría de las veces son algoritmos bueno, pues que uno puede tratar de pasar, de simular, y siempre hay fallos, porque no hay reglas perfectas, ni hay test perfectos, pero es evidente que
van aumentando los modelos a nivel internacional para detección, por ejemplo, de psicopatía, etcétera, y quizás se deben revisar estos protocolos para el acceso a las armas, porque a lo mejor en una entrevista personal puedes simular ser una persona sin tendencias antisociales, pero quizá haya otro tipo de test donde sea imposible disimularlo. Yo recuerdo Joan Vila, que fue un ángel de la muerte que mató a 11 ancianos. Él había pasado, él pensaba que estaba pasando todos los test psicológicos, pero hubo uno en concreto que les llamó la atención y ahí se enfocaron y descubrieron que era una persona que no podía estar en libertad, ¿no? Es decir, siempre hay pequeños huecos por donde escabullirse. Y a lo mejor estamos ante un perfil no psicopático, un perfil sin antecedentes, que de hecho no los tiene, un perfil que hasta ese momento no había tenido tendencias, digamos, delictivas o criminales, pero que has estado sobrevenido por un contexto, pues eso, de odio y de frustración. Quiero decir que a lo mejor le dieron el arma cuando todavía estaba en sus cabales y pasó un pequeño tiempo y se desconfiguró su cerebro, que también puede ocurrir. Independientemente de todo, hay cada vez mejores herramientas de valoración de la peligrosidad y creo que se deben reforzar y actualizar constantemente. Imagino que, bueno, el conocer que una persona así de inestable superó esos perfiles y esos psicotécnicos, pues debe ser aún más doloroso todavía para un país que está recuperándose de la tragedia, como es lógico, porque además me imagino yo que desde un punto de vista sociológico debe costar entender estas matanzas en centros escolares, porque si pensamos en un espacio seguro por excelencia, es la escuela. Claro, es el lugar en el que todas las familias confiamos la educación para nuestros hijos, donde se supone que reina la convivencia, en fin, un espacio de la infancia, ¿no? De la cultura, donde uno entiende que no puede ocurrir nada malo y aparecen 11 muertos. Claro, y yo, mira, aquí a lo mejor puedo pecar de extremista, no lo sé, pero no llegaría a las decisiones que se plantearon en un tiempo en Estados Unidos de ir al colegio con mochilas transparentes, porque eso me parece que además puede generar incluso estrés en los niños y me parece innecesario, pero hay institutos donde se instalan detectores de metal, donde hay un control un poquito más exhaustivo. Y ahora no es por instaurar un estado de terror en todos los institutos a nivel europeo, pero a lo mejor detectores de metales no estaría mal, que al fin de cuentas qué metal tienes que llevar tú al instituto, ¿no? O al colegio. Y un poquito de control. Pero bueno, eso del acceso a los institutos al final no es el problema Mollar. El problema Mollar es que un individuo idee y piense en llevar a cabo una masacre como esta. Entonces yo creo que sobre todo los esfuerzos deben ir a los institutos para que maximicen sus capacidades de control en casos como estos y además una educación psicológica también en las aulas. Ahora en Austria, claro, ahora el país está conmocionado y también el resto de alumnos estarán en shock. Son personas que ahora también tendrán que tendrán que afrontar un trauma como el de haber casi muerto, quienes no han fallecido, y trauma de compañeros de clase que han resultado heridos o que lamentablemente han perdido la vida. Y eso es decir, el dolor de un individuo ahora mismo se expande, se multiplica e invade todo el colegio en concreto, pero también el resto de institutos, otros niños, otros adolescentes que se preguntan si les puede ocurrir a ellos, ¿no? Eh, por eso recuerdo que pasó en Alemania, se hicieron más estrictas todas las regulaciones ante varios tiroteos que hubo entre 2005, 2010, etcétera, y después de aquellos tiroteos se incentivaron más protocolos de psicología dentro de los institutos y se reguló de una forma más estricta la tenencia de armas. Entonces, ahora mismo Austria también sigue un poco en esa línea de seguir endureciendo algunas de las leyes, pero aunque cortes el acceso a un arma, siguen existiendo las navajas, los cuchillos, o sea que el problema de fondo es la no atención
a personas de ciertas edades que están sufriendo dentro de un instituto. Que la necesitan, claro. Sí, porque bueno, aunque has nombrado Alemania, es verdad que estamos más acostumbrados a ver este tipo de tiroteos en centros estadounidenses. La verdad, si hay un país, por desgracia, para ellos famoso por este tipo de incidentes, son los Estados Unidos, un país con un acceso a las armas absolutamente fácil, continuo. Por eso me gustaría aquí hacerte un par de preguntas. ¿Hay relación directa entre la tenencia de armas y este tipo de tragedias? Es decir, países que permiten a su población tener armas de una manera más sencilla fomentan o son más proclives a que ocurran este tipo de incidentes, y por qué suceden más en Estados Unidos que en ningún otro país del planeta. No sé si tiene algo que ver con la cultura, con el perfil psicológico de los asesinos, con la propia idiosincrasia norteamericana. No sé si ahí podemos algunas claves para explicarlo. Bueno, siempre son varios los factores, ¿no? Como solemos decir en todo aspecto que tenga que ver con la criminología. Hombre, evidentemente, si el acceso a las armas es más abundante y es más amplio, pues ya estás dando más pie. Ahora, no significa que países con unas tasas de tenencia de armas más elevadas estén directamente relacionados con este tipo de sucesos. No tiene por qué, pero evidentemente, hombre, si se facilita el acceso, pues ya tendrás más peligro. Eso ya como algo muy básico. Después es verdad que han ocurrido masacres con armas, porque las armas matan de una forma, digamos, más directa que con un cuchillo, donde ya tienes que acercarte más a la víctima y moverte entre unos y otros, la gente se escapa, no es un disparo. Entonces, eh, claro, todo tipo de armas se pueden utilizar y, como decía antes, en Cataluña hubo un caso. Ahora, es verdad que en Estados Unidos tienen su propia cultura. Yo entiendo que hay zonas muy extendidas donde hay vecinos que viven solos y que por protección necesitan un arma, más allá de la caza. Todo hay que verlo un poco en función del contexto. Claro, las leyes estadounidenses aquí no tendrían mucho sentido en España, pero allí es verdad que hay estados donde a lo mejor pues, es la única vía de protección, porque el siguiente vecino o la estación policial está pues, a 20 kilómetros, ¿no? Es verdad que la cultura y el acceso a las armas en Estados Unidos pues favorece a que, y también un cierto efecto llamada puede favorecer a que en casos de alumnos que provocan este tipo de masacres, bueno, pues que sepan que pueden acceder a la pistola, si no es la suya, es la de su padre. Hombre, si le quitas la pistola, pues ya te estás asegurando una masacre inferior, evidentemente, ¿no? Pero es un poco lo que ocurre también con los asesinos en serie, que se dice que hay muchos asesinos en serie en Estados Unidos, que por qué son todos allí. Luego hay teorías que dicen que es un poco los herederos de la guerra de Vietnam, que también tiene parte de verdad. Pero claro, es que estamos hablando de un país muy amplio, un país muy grande geográficamente, con muchos estados. Entonces las tasas siempre van a ser más elevadas allí, ¿no? Siempre van a ser más elevadas. Pues no sé si hay alguna enseñanza que pueda sacar Europa de esta experiencia estadounidense, más que nada para evitar, bueno, que no copiemos lo malo, ¿no? Que este fenómeno no se extienda o se normalice. Ya, yo creo que sobre todo a nivel de, porque claro, no se pueden Quizás lo de controlar. permitir tener armas Claro, sí. indiscriminadamente podría ser la primera norma, ¿no? Y, o sea, los protocolos para el acceso a las armas tienen que revisarse, eso está clarísimo, y además yo creo que con una revisión periódica, es decir, puedes tener un arma, pero que la revisión psicológica debería repetirse, que sé que hay unos exámenes que se tienen que pasar cada cierto tiempo, pero acortar los tiempos, porque es que las consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces, un mayor control de los protocolos para tenencia de armas, un mayor control en los colegios y en las instituciones con servicios de psicólogos que estén presentes, al igual que hay un director de colegio, un tutor, pues que haya tutores que ejerzan un poco de esos controladores
para que observen a sus alumnos y estén cerca de ellos y les proporcionen ayuda psicológica en caso de necesitarlo, porque hombre, ojalá pudiéramos controlar también a las familias, pero es que una vez que salgan del instituto la vida ya no le compete al colegio y ahí ya es responsabilidad del entorno. Un entorno que lamentablemente en algunas ocasiones se desentiende de los hijos o simplemente no está presente como debería. Es una sinergia, Son 3 factores: el factor de la familia, el factor del colegio y el factor de la institución de tenencia de arma, ¿no? De las instituciones que permiten las tenencias de armas. Y pues se puede reforzar uno de los 3 vértices del triángulo, pero si no se refuerzan los otros 2, sigue habiendo ahí un vacío. Entonces el esfuerzo tiene que ser en todas las direcciones. Tremendamente importante esto que nos cuentas. Es verdad que nadie puede descuidarse ninguna de esas 3 patas fundamentales para, bueno, yo creo que para el equilibrio mental sano de cualquier adolescente, especialmente de aquellos que sufran algún tipo de problema. Pues muchas gracias por tu aportación, Carmen, como siempre, tan ilustradora, tan clara para entender en esta ocasión este caso tan triste y que nos ha dejado con el cuerpo frío. Sí, porque es que cuando ocurren estas masacres con gente tan joven y el trauma que se extiende al resto de adolescentes y el sufrimiento que tuvo que pasar una persona que de víctima se convierte en verdugo es desolador. Es desolador para todos los involucrados y desolador también a nivel de sociedad que se sigan permitiendo y este tipo de sucesos pues da mucha pena porque precisamente es en los jóvenes en donde por su mente todavía moldeable se puede actuar y donde la prevención más fuerza tiene. Y la prevención en un hombre de 45 años no será la misma que en un chaval de 15, de 16 o de 21, como en este caso. Por tanto, es justo el porcentaje de sociedad donde más puede funcionar la atención primaria, ¿no? La atención temprana. Así que, bueno, ojalá por lo menos esto sirva para que se refuercen todos estos protocolos. Absolutamente, y ojalá, pues como dices, se haga una reflexión sobre el acceso a las armas. Ya está sucediendo, de hecho, en Austria, además por todas las fuerzas políticas, ¿eh? Ha habido una unión, en este caso, olvidándose de las ideologías. El debate está sobre la mesa con las consecuencias que trae el acceso libre por parte de todo el mundo y también el de el cuidado de la salud mental. No puede ser de otra manera. En fin, nos dejamos reflexionando sobre ello. Este es además el último análisis de la temporada. Han sido muchos casos y muchas investigaciones con nuestras expertas, pero ahora toca descansar en los meses de verano. Así que os deseamos felices vacaciones y nos despedimos hasta septiembre. Que tengáis un feliz verano y hasta pronto. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo.